de nuevo presencialmente después de tantos meses y meses de Zoom. Es un gusto ver a la gente en carne y hueso. Bueno, miren, ya explicó Moy la base estructural del sistema electoral israelí, y también viendo esta tabla podemos darnos cuenta de que hay, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5, 6 partidos que están en azul, los otros en amarillo. Y aquí creo que todavía hasta este momento, así como fue en la elección anterior, sigue permaneciendo esta situación de pro-Bibi y anti-Bibi. O sea, realmente Benjamin Netanyahu sigue siendo ahora sí que la manzana de la discordia en función de la alianza con Bibi y la conveniencia de estar con Bibi. Se han dado la formación de su bloque posible para esta elección, mientras que todos aquellos que querrían ya deshacerse de Netanyahu dentro del espectro político israelí, del sistema político israelí, son por lo general los que están del otro lado. Yo quisiera aquí nada más mostrar que Likud, que es el que está encabezado por Netanyahu, junto con sus aliados naturales, que son los dos partidos Haredim ultraortodoxos, Shas y Yahadut Torah, ¿sí? Dentro de las encuestas, de las últimas encuestas, se les dan estos 30 más 9 más 17, si hacemos la cuenta 39 y 7, 46, más el sionismo. Esos son los resultados de la pasada. Pues estoy viendo mal. Sí, la siguiente es la siguiente. A ver, sí, aquí sí ya está bien. Bueno, esta sería la encuesta última, y aquí tenemos todos están en azul, pero serían el bloque que se espera que comande Netanyahu, sería el formado por Likud con 31 bancas, más el sionismo religioso con 14 bancas, más Shas y Yahadut Torah con 8 y 7 bancas. La suma de estos son 31 y 25. 60. Bueno, son 60 en total. Claro que es impredecible si a la hora de la votación hay una banca para un lado que se mueve o dos o tres que se mueven para el otro lado. Ahora, 60 bancas no le alcanzan a este bloque para poder completar los 61 que se necesita para formar gobierno. Le haría falta una banca, ¿sí? Realmente en estos momentos no se puede considerar que haya otro posible aliado de este bloque, ¿sí? Realmente lo que ha sucedido es que todos los otros partidos, excepto Hadash-Ta'al, ¿sí?, están agrupados y son solidarios en el bloque comandado por Yair Lapid, que es hoy por hoy el primer ministro del gobierno de transición, ¿sí? Porque todos ellos tienen en común esta decisión y postura de impedir que regrese al poder Benjamin Netanyahu. Sí, básicamente sigue siendo ese el meollo de toda la conformación del bloque que se opone a Likud y a Netanyahu. Ahora, lo que podemos ver dentro de los partidos opuestos al bloque Likud, Shas, Yahadut Torah y sionismo religioso es que se trata de una variedad, un abanico heterogéneo de partidos en donde se combinan ideologías distintas y posturas diferentes, y no se trata de un bloque homogéneo. Por ejemplo, Meretz y Abodá estarían en la izquierda, digamos, socialdemócrata, secular. El partido Israel Betenu, curiosamente, es un partido que tiene mucho de pensamiento de derecha, de postura bastante poco propensa a negociaciones con los árabes y con los palestinos. Está encabezada este partido por Avigdor Lieberman, que es un ruso. Sin embargo, debido a un antagonismo personal de larga data entre Lieberman y Netanyahu, Lieberman prefiere estar en este bloque, a pesar de que posiblemente tenga más afinidad ideológica con el otro bloque en el aspecto de política exterior, de relación con los palestinos,
aunque algo que también es muy claro en el caso de Lieberman es que él es alguien antirreligioso, o sea, él tampoco está dispuesto en estos momentos a sentarse con partidos religiosos, Haredim, ultraortodoxos, además de que ahorita se ha sumado como un nuevo integrante de todo este abanico de partidos, este partido nuevo que se llama sionismo religioso, que sionismo religioso es el tradicional Mafdal. No, ya no, ya no. Ahora, ¿Quién es Mafdal en esta mapa? No, Abait Yehudi no pasa el umbral. No, Abait Yehudi no pasa ahorita el umbral. Ya desapareció, se transformó en otra cosa. Bueno, las Kibbot Srugot, ¿sí?, que antes tenían una postura más o menos moderada en cuanto a relación con los árabes, etcétera, se han ido radicalizando a medida que ha pasado el tiempo. Y hoy por hoy sus representantes, que están a la cabeza del partido sionista religioso, son un hombre que se llama Itamar Ben-Gvir y otro que se llama Bezalel Smotrich. Y ambos son muy radicales en cuanto a sus posturas en el tema del nacionalismo judío y la propiedad absoluta de todo el territorio de Eretz Israel, ¿sí?, como en tiempos bíblicos, en manos judías. Digamos que el Mafdal ha evolucionado hacia un modelo diferente, mucho más radical en cuanto a sus demandas, a sus posturas, o sea, tiene ahorita una posición bastante, podríamos incluso decir, racista antiárabe, con una propensión a expandir la presencia judía en todo el West Bank, adueñarse de todo el territorio, no negociar con los árabes y con posiciones extremadamente conservadoras y apegadas a la religión desde una perspectiva absolutamente ortodoxa. צריך להגיד רק שהמצביעים שלהם אבל זה הכיפות הסרוגות. הם מצביעים בעצם נקודתית, הרוב. Sí, es correcto. Si lo traducimos, los que usan kippah sruga, que es la kippah tejida, que no son ultraortodoxos, son los que tienden a votar por el partido del sionismo religioso, que eran los votantes tradicionales del Mafdal. De antes eran Bnei Akiva. Exacto. Eran Bnei Akiva antes, sí, Marcos. Bennett, ¿dónde está el partido de Bennett? El partido de Bennett desapareció. Tampoco pasa así. No, o sea, él estaba con Ayelet Shaked. Bennett decide que desde que terminó su gobierno, que él ya va a abandonar la vida política. O sea, ya no hay partido. No, se quedó con el Ayelet Shaked, pero Ayelet Shaked se quedó en una posición tan frágil y tan débil que su partido no aparece en las encuestas porque no consigue las 4 bancas. Ram es la lista árabe. No, sí, Ram es la lista árabe, ¿sí? Por eso, pero es el que fue socio Moy de Israel. habló, la lista árabe es Ram, lo que aparece Sí, ahí. es Ram, Son los que musulmanes, fue el caso en el gobierno que duró un año. Ram participó dentro de la coalición, dando pie con ello a que por primera vez hubiera un partido árabe dentro de la coalición gobernante en Israel. O sea, en todos los años de existencia del Estado de Israel, nunca un partido árabe había formado parte de la coalición de gobierno, siempre habían estado en la oposición. Sin embargo, en la elección del año pasado, cuando Bennett ganó la primera magistratura, la ganó gracias a que Ram estuvo dispuesto a coaligarse con ellos y a que ellos estuvieron dispuestos a coaligarse con Ram, ¿sí? Eso fue, digamos, una gran novedad dentro de la vida política israelí. Entonces, ahorita si nosotros, con base en esta encuesta, imaginamos que efectivamente se queda con 60 bancas el bloque de Netanyahu, pues quiere decir que en el otro lado va a haber otras 60. Sin embargo, de este lado, las 60 no son efectivamente 60, porque está Hadash Ta'al, que Hadash Ta'al es
un partido que jamás ha aceptado ingresar a la coalición gobernante y que estaría en problemas este bloque porque se quedaría con 56. Sí, Una cosa, Sharon. nada más para que no se confundan, cuando Moy dijo escaños, se refiere A bancas. a bancas. Sí, escaños y Para que no bancas se es confunda. como sinónimo, ¿no? Es que yo lo estoy Sí, diciendo sí, bancas y tú está bien, ¿no? Para que no haya... Sí. Entonces, esto, si realmente se convirtiera en realidad, nos daría una situación de que no hay un ganador que tenga desde el primer momento la posibilidad de ser considerado como el próximo futuro primer ministro o como el próximo gobierno israelí. Si efectivamente quedan así las cosas, es muy probable que el presidente le encargue a Netanyahu formar el gobierno, pero Netanyahu no tiene muchas alternativas, o más bien no tiene otras opciones, porque todos estos partidos que están en el otro bloque, en el bloque opositor, justamente están allí juntos porque no quieren darle chance a Netanyahu de que sea primer ministro. Y si le dieran en segundo término a Lapid también la encomienda de formar gobierno, alcanzaría solamente a tener 56. ¿Por qué? Porque no contaría con Hadash-Ta'al, y entonces en esa situación tampoco podría ser gobierno, lo cual nos conduciría a que se tendría que convocar de nuevo a elecciones dentro de algunos meses y que se quedaría mientras tanto el mismo gobierno de transición que está hoy por hoy funcionando. Hadash son los antiguos comunistas. Comunistas, sí, hasta ahorita se siguen llamando comunistas, ¿sí? Y sí hay integrantes árabes, la mayoría, pero también hay judíos adentro. Sí, siempre ha habido judíos árabes. Si los árabes tenían 14 escaños, se habían unido todos los partidos, ¿por qué ahora aparece RAN nada más con 4? ¿Dónde están los otros? Aquí son 4 y 4, es cierto, pero fueron, creo que no 14, fueron 12 cuando llegaron a tener 12, más. sí. Sí, pero eso fue no en la elección pasada, sino fue en otra elección anterior. Ahora, lo que pasa es que, qué bueno que preguntas eso, porque realmente un punto muy importante es la afluencia de los árabes para votar. O sea, si salen a votar más del 50% de los votantes árabes, hay más chances de que el bloque de Netanyahu no alcance las 60 bancas. Si van a votar más del 50%, es en beneficio del bloque de Lapid. Si van relativamente menos árabes a votar, entonces eso le beneficia a Netanyahu, lo cual nos genera este cuadro bastante paradójico y curioso de que realmente en cierta medida el voto árabe puede definir quién se queda con el poder. Ya lo ¿sí? definió. Digo, Ya lo definió. Bueno, lo definió el año pasado. O sea, el año pasado cuando Ram aceptó unirse con el bloque anti-Bibi, gracias a eso se consiguió consolidar ese gobierno que duró un año, ¿sí? Ahora, las condiciones actuales son a lo mejor menos propicias para una fórmula igual que la del año pasado, pero de cualquier forma sí es muy importante qué tanta población árabe sale a votar o qué tan poca población árabe sale a votar. Los de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿los árabes pueden votar? No. No tienen la nacionalidad. Ellos son considerados como residentes permanentes y no son ciudadanos. Como residentes permanentes tienen posibilidad de votar en las elecciones de la Municipalidad de Jerusalén, pero no en las elecciones generales. ¿Cuántos árabes, votantes árabes hay en el territorio original de Israel de 20.800? Mira, la cantidad de votantes no te la puedo decir, pero la proporción de la población árabe en Israel se calcula 20-21%. Entonces quiere decir que 20% del electorado son árabes. Sí, bueno, 2 millones, pero ahí se contarían también los niños, entonces son de 18 años para arriba. Sí. Es proporcional. Sí. Sí, pero es- Alrededor de 700.000 adultos que tienen. 700.000 adultos. Pero si se fijan, o sea, Sí. como
comentario, el sionismo, los son sionistas religiosos son aproximadamente el 11-12% de la población. Los ultraortodoxos son aproximadamente el 10% de la población. Y los árabes son el 20% de la población. Y sin embargo, tanto los ultraortodoxos como los sionistas religiosos tienen mucha más representación en la Knesset que los árabes. Y eso es por dos razones particulares. Una, porque hay muchos que boicotean las elecciones, que dicen no vamos, entre los árabes dicen no vamos a votar. Y dos, hay muchos que simplemente son apáticos, que dicen inclusive cuando vamos y votamos no nos hace ninguna diferencia, seguimos en las mismas condiciones. Entonces los árabes votan mucho menos que los ultraortodoxos, que votan altísimo, y que los religiosos sionistas. Sí, en general los dos partidos Haredim, sí, casi toda su población vota, porque allí hay, digamos, la orden de la autoridad religiosa que en cierta forma los presiona, los convence de que es muy importante ir a votar. En cambio, entre la población árabe se da como dijo Moy. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues parece ser que tal como están las cosas, no vamos a tener un gobierno diferente, quizá en los próximos meses, y va a proseguir este gobierno de transición hasta una nueva elección, lo cual es muy problemático y desgastante para la vida política, económica, social en Israel. ¿Por qué? Porque un gobierno de transición que se perpetúe a lo largo de mucho tiempo tiene muchas limitaciones para su funcionamiento. Por ejemplo, durante la época anterior de la pandemia, cuando hubo la vigencia de un gobierno de transición por mucho tiempo, no se aprobaba presupuesto. Y que no se apruebe presupuesto es una situación que mete al país en toda una serie de dificultades para su eficacia de funcionar. ¿Sí? Pero la divisa sigue muy fuerte. Bueno, a lo mejor aquí Enrique nos va a explicar por qué las divisas siguen fuertes, porque a pesar de todo este desbarajuste, sin embargo sabemos que la economía israelí es una economía con mucha fortaleza. Hay muchos aspectos que nos los va a explicar Enrique que permiten que Israel haya salido avante en este periodo crítico económico del mundo entero, aun cuando dentro de Israel sí se sabe que la brecha económica se ha agrandado. O sea, cada vez hay más diferencia entre, digamos, ricos y pobres, ¿sí? A pesar de que la economía nacional es una economía fuerte. Pero bueno, esto supongo que tú lo explicarás ahorita mejor. Antes de pasar a la parte de la economía, dos preguntas rápidas. La primera, ¿el Likud puede de alguna manera llegar a decirle a Netanyahu, tú ya no vayas para que no generes el problema? Lo que hablamos ahorita afuera, sí. Si él se sale, Likud arma gobierno y se acabó el problema. Sí. Los otros partidos... ¿Lo puede forzar a eso? Mira, para haberlo hecho tendría que haber sido antes de todo el registro de esta elección. O sea, hay primarias en muchos partidos antes de que se dé la fecha ya de una elección. Sin embargo, Netanyahu sigue siendo el gran líder que rige los destinos del Likud con gran seguridad y gran asertividad. Realmente se puede considerar que la mayoría de la gente que está hoy por hoy en el Likud está bastante sometida y apegada a Netanyahu. De hecho, los que estaban inconformes son los que se salieron, abandonaron el barco del Likud y se fueron a otros lados. Gideon Sa'ar, por ejemplo. Gideon Sa'ar, que era un miembro importante del Likud, se salió ya desde hace tiempo por problemas personales con Netanyahu y ahora está con Gantz en este partido que se llama Unión Nacional, ¿sí? Que era Cajol Labán antes, ¿no? Sí, que era Cajol Labán, ahora tiene otro nombre. O, por ejemplo, también otro de los que se han salido era Bennett, en algún momento fue del Likud, Ayelet Shaked en algún momento fue del Likud, en algún momento Lieberman fue un socio de Netanyahu en los gobiernos hasta que muchas de las prácticas de Bibi ya no le cuadraron a Lieberman y se salió. Entonces los que quedan en el Likud son casi todos ellos gente seguidora de corazón de Netanyahu que los tiene dominados y no lo van a mover. La segunda es rápido ya para acabar. Sí.
Ayer hablando con mi hija, que ella es israelí y ya está votando, ella me dice que va a votar por Israel Beteinu, por Lieberman, que es lo que más le gusta, etcétera. Me dice, porque ahora tú que tanto criticas a Netanyahu, él es el que se está asociando con los musulmanes, con los árabes. ¿Quién? Y que el partido de Netanyahu, el Likud, se está juntando para estas elecciones. A mí se me hizo muy raro, porque me preguntan qué tan cierto puede ser. No, porque mira, No hay manera. en este momento específico de esta elección, la alianza del Likud con sionismo religioso, que son virulentamente antiárabes, le impide a Netanyahu siquiera pensar sí, que él que a lo mejor querría, pero ya no, tiene que escoger entre sionismo religioso o árabes, y obviamente tiene mucho más en común con el sionismo religioso que con los árabes. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo va el proceso legal contra Bibi? Bueno, el asunto del proceso legal es algo así como el never ending story. O sea, nunca, siempre va a paso de tortuga y se necesitan más testimonios y más comparecencias y más información, y entonces va muy, muy lento, ¿sí? Ahora, ¿qué es algo que el sionismo religioso, que es este partido que se acaba de formar con Ben-Gvir y con Smotrich, han anunciado como una de sus pretensiones a futuro, si es que ellos están en el gobierno? Ellos dicen, así dijeron, no quiere decir que lo vayan a lograr, nosotros propondríamos que se quite del Código Judicial de Israel el delito de fraude y abuso de confianza como un delito que tenga naturaleza penal, ¿sí? O sea que un poco es declarar abiertamente que ellos están dispuestos a ayudar a que el juicio de Netanyahu se elimine, ¿sí? Bueno. Llega un arreglo ya. O sea, Yo por lo que usted dijo. y no en el Que lo perdonen y se quite y ya se No en resuelve. el sentido mexicano, se llega a un arreglo. Sí, bueno, hubo un momento en que le ofrecieron a Netanyahu esa posibilidad de que él se declarara culpable y al mismo tiempo, a cambio de su declaración de culpabilidad, se le exoneraba, pero él no aceptó. No, él es muy fuerte. Él Tiene yo mucho fui colmillo. muy joven cuando él ya era ídolo hace 40 años. Él es ídolo. Sí, lo que pasa es que su postura política personal en una serie de temas y de áreas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No es la misma persona el Netanyahu de la juventud o de los primeros años en que fue el primer ministro al Netanyahu actual. La primera vez que él fue primer ministro, por ejemplo, pues él estaba todavía dentro de esta inercia de los acuerdos de Oslo e incluso tuvo que ir a firmar para que en Estados Unidos, en una reunión, para que Hebrón pasara a manos de la Autoridad Nacional Palestina. Cosas que ahorita ya no haría. ¿Sí? Era el momento que él entra al cuarto, la carisma conquista a todo. Sí. Él es muy, muy carismático. Sí, creo que somos iguales los dos. Oye, Es que les digo algo, el mismo día del cumpleaños de Bibi es el mío. o sea, el día de tu cumpleaños es el de Bibi, es al revés. ¿Los días del año? ¿Sí? Él es de 48, ¿no? No vamos a hablar del año. Estamos hablando solo del día, el 21 de octubre. Oye, Acaba de Esther, pasar. Ahora entendemos. Esther, Ahora ¿Quieren La astrología dejamos funciona. que Enrique haga su parte y después nos podemos quedar aquí a platicar y hacer preguntas? Ok, ya me pasé de tiempo.